Muy buenas y bienvenidos a este vídeo sobre derivadas en el que ya vamos a empezar a calcular de una forma más directa esas funciones derivadas. Vamos allá. En el vídeo anterior veíamos la definición de la función derivada a través de un límite de esta manera. La diferencia de las y entre la diferencia de las x, que sería una h, ¿de acuerdo? Así podríamos calcular la derivada de una función cualquiera, pero el cálculo de este límite pues no es inmediato. Entonces lo que vamos a ver ahora es cómo podemos utilizar otras propiedades, otras características para no tener que calcular cada vez este límite. En primer lugar, si tenéis una función constante, la función derivada es 0. Pensad que la función constante corresponde a una recta horizontal y que cualquier recta tangente a esa recta horizontal tiene pendiente 0. La siguiente idea que podéis demostrar calculando aquel límite, y esta es muy importante porque esta la vamos a utilizar mucho, fijaos, es la derivada de una potencia. Si vuestra función es x elevado a n, su derivada es, bajamos n multiplicando y le restamos 1 al exponente. De manera que si es un polinomio, la derivada de la función es un polinomio de un grado menos. Como veremos, esto no solamente sirve para valores de n enteros, ¿de acuerdo? Podemos esto aplicarlo si la n es negativa, si es una fracción, con lo que podemos calcular fácilmente las derivadas de raíces de cualquier índice. Otra función derivada que utilizaremos bastante será la derivada del logaritmo neperiano, es 1 partido x. Y si el logaritmo de la función no es el logaritmo neperiano, pues bueno, también es 1 partido x, pero multiplicado por una constante. Fijaos que esto es un numérito, ¿vale? Que sería el logaritmo en la base que tengáis aquí del número e. La derivada más fácil. La función exponencial tiene por derivada la misma función exponencial. Si la base es diferente al número e, pues también es ella misma, pero multiplicando por el logaritmo neperiano de esa base. Las funciones trigonométricas, pues la derivada de la función seno es el coseno. La derivada de la función coseno es menos seno. Y la derivada de la función tangente, aunque esta la podremos calcular después, pero bueno, pues si la queréis tener ya inmediata sería 1 partido coseno cuadrado o también 1 más tangente cuadrado. Además, las funciones arco, pues la función arcoseno tiene por derivada 1 partido la raíz de 1 menos x cuadrado, la función arco coseno igual de negativo y la función arco tangente 1 partido 1 más x cuadrado. Si tenéis una constante que multiplica una función, al derivar queda la constante por la derivada de la función. Si queréis derivar una suma o queréis derivar una resta, el resultado es la suma de las derivadas o la resta de las derivadas. Pero cuidado porque con el producto y con la división de funciones no ocurre lo mismo. Fijaos, la derivada de un producto es igual a la primera función derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Y al dividir funciones, la derivada de una división de funciones, de un cociente de funciones, sería en el numerador derivada del numerador por denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por derivada del denominador. Y en el denominador de este resultado va el denominador que teníais al cuadrado, sin derivar. Y una de las propiedades más importantes sería la derivada de la composición. Esta también se llama regla de la cadena. Fijaos, esto de aquí, sin la derivada, sería una composición de forma que primero actúa la función g y luego a su resultado actúa la función f. Bien, pues al derivar hay que hacer la derivada de la última que aplicamos aquí, es decir, la derivada de la f sobre el resultado de g, aquí me falta un paréntesis, por la derivada de la primera que actúa. ¿Vale? Es decir, derivada de la última que actúa sobre la anterior por derivada de la primera que actúa. Ahora vamos a ver esto con un ejemplo.
Antes vamos a ver las aplicaciones de esta derivada que os he comentado antes. Mirad, si tenéis 1 partido x, que lo podéis expresar como x elevado a menos 1, aplicando esta expresión de aquí, bajaríamos el menos 1 y luego le restaríamos 1 al exponente, con lo cual quedaría menos 1 x elevado a menos 2, o lo que es lo mismo, menos 1 partido de x cuadrado. Y si tenéis la raíz de x, es decir, x elevado a 1 medio, con la misma razón bajaríais el 1 medio, le restaríais 1 al exponente y os quedaría 1 medio por x elevado a menos 1 medio, o lo que es lo mismo 1 partido 2 raíz de x. Estas derivadas se utilizan mucho, la de 1 partido de x es menos 1 partido de x cuadrado, la de raíz de x es 1 partido 2 raíz de x, y pues bueno, hay gente que las considera como inmediatas, pero ya veis que las podemos deducir directamente de esta expresión de aquí. Sobre esta que os he comentado de la regla de la cadena o la derivada de la composición, fijaos, se aplica en casos como este. ¿Vale? Esta función es una composición de 3, de x cuadrado menos 1, luego coseno y luego el logaritmo. Vale, pues lo primero que derivamos es la última que aplicamos, en este caso la del logaritmo. ¿Cómo se deriva el logaritmo? 1 partido, ¿verdad? Pues entonces sería 1 partido todo esto. 1 partido todo el coseno. Ahora ya hemos derivado el logaritmo, seguimos. Derivada del coseno. La derivada del coseno es menos seno de todo lo de después, ¿vale? En este caso el menos seno de x cuadrado menos 1. Y una vez que ya he derivado el logaritmo y el coseno, tengo que derivar x cuadrado menos 1, cuya derivada es 2x. O esta otra, fijaos, raíz cúbica de este cociente. Vale, pues la derivada sería, esta raíz cúbica, como os he comentado antes, la podríais poner como esta fracción algebraica elevado a 1/3, ¿no? Entonces, lo último que aplicamos aquí sería esa raíz cúbica, sería lo primero derivar. Bajamos el 1/3 y le restamos 1 al exponente. 1/3 menos 1 da menos 2/3. ¿Vale? Y lo que hay dentro de la raíz, esto de momento lo vamos a dejar igual. Una vez que ya hemos derivado la raíz, ¿vale? Derivamos lo que queda dentro. Y esto es un cociente. ¿Cómo derivamos el cociente? Pues hemos visto que era derivada del numerador. La derivada de x cuadrado menos x más 1 es 2x menos 1 por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por derivada del denominador, que en este caso sería 2. Y como denominador, el que teníais al cuadrado. Bueno, pues esto de las derivadas, lo único que necesita es mucha práctica, hacer muchas derivadas, y de esta manera es como vamos a encontrarnos con todos los casos y vamos a aprender a derivar. Ánimo y nos vemos en el siguiente vídeo.